Muy buenos días a todos mis hermanos acá en la Iglesia de los Avellanos, en sus casas. Como siempre digo, es un gozo compartir la palabra y hoy día con mayor razón, que hoy día es el Día de los Jóvenes y me toca compartir. Entonces, una alegría doble. Queremos siempre que la palabra sea lo más de acuerdo a lo que el Espíritu del Señor nos guía, y por eso damos tantas gracias que Él ha provisto esta palabra, este libro que es Apocalipsis. Y Apocalipsis también es un libro que el Señor lo dedicó a su iglesia, pero lo extraordinario es que habla a su iglesia en los primeros capítulos, hasta el 5º capítulo, y después solo habla de Israel. Y vuelve a aparecer la iglesia ya en la gloria, delante del trono. Y por eso es tan increíble que nosotros somos bienaventurados, la iglesia del Señor. Así, siempre es bueno para aquilatar Apocalipsis, que un libro, si no, como hemos visto, no es complicado, sino que tiene mucha información. Es un libro atemporal, cuesta por nuestra mente que va en secuencia, cuesta entender muchas veces cosas que son atemporales, todo en un tiempo y un eterno presente. Así que por eso es bueno para nuestra mente, nuestro entendimiento, hacer una pequeña síntesis, y por eso les quiero compartir lo que más o menos hemos ido viendo en cada capítulo. Hemos ido viendo permiso. En cada capítulo hemos ido viendo, pero esto es una síntesis, ¿ya? Lo primero es que el Señor Jesucristo, claramente, Él es el Rey y se manifiesta como Rey de todo el universo, que viene a rescatar al ser humano. Eso también es el plan de rescate que aquí habla el Señor. Es un plan de rescate al ser humano, al cual no lo podía venir a hacer en toda su gloria, porque obviamente sería destruido el ser humano. No puede el ser humano en su pecaminosidad estar delante de la presencia de Dios en toda su gloria. Por eso tuvo que hacerse hombre el Señor Jesucristo, para no ser y no poder y destruir al ser humano. Lo segundo también es la visión de la iglesia en la tierra, que también lo vemos y lo conversamos, lo compartimos cada domingo. ¿Cuál es la visión del Señor para la iglesia acá en la tierra? Y siempre es que el ser humano, el cristiano que ha reconocido a Cristo, viva en una vida de arrepentimiento, buscando siempre y confiando siempre en la gloria del Señor, de su plan de salvación, del Evangelio de la gracia, que es por gracia y que no es por nuestras obras. Debemos decir siempre que esta salvación que el Señor hizo fue completa y hecha solo por el Señor. Nosotros solo debemos recibirla, y es lo que el Señor dice siempre en su palabra para la iglesia. La iglesia de Cristo no es religiosa, no es religión, porque todo lo ha confiado en la obra completa que ha hecho el Señor. En tercer lugar, podemos ver una visión de la iglesia ya en el cielo, que es la visión que muestra en los 24 ancianos. La iglesia está conformada por estos 24 ancianos representados, que vienen 12 gentiles y 12 judíos. Los primeros cristianos eran judíos y después vinieron los gentiles también a hacer y a conformar la iglesia. Y así habla hasta el capítulo 5 de la iglesia, siendo que es un libro para la iglesia. Y después solo habla de Israel hasta el fin del tiempo. Esto podría entender que antes de la Segunda Guerra Mundial, nosotros se pensara, ¿cierto? Antes de la Segunda Guerra Mundial, Israel no existía,
Y por eso podría ser fácil de haber pensado, y era fácil de pensar, que la iglesia era la que reemplazaba a Israel. Y claro, porque Israel no existía. Israel ya había desaparecido del mapa. Pero grande es el Señor, resucitó y cumplió su palabra y puso a Israel hoy día donde está, de acuerdo a sus distintas profecías, huesos secos, etcétera, que hemos ido analizando en cada capítulo. Después, como un cuarto escenario, en el cielo se señala al Señor Jesucristo, tomando posesión, tomando y recibiendo el título, el rollo de la propiedad de todo el universo, de toda la creación. Él recibe ese título de propiedad sellado con los sellos del Dios Todopoderoso y con la autoridad que Él tenía. Y Él recibe y reconoce este poder que fue entregado al único que era digno. Ahí también aparece que no se encontraba en todo el universo nadie digno de esto, de recibir toda la autoridad, toda la propiedad del universo, y solo se encontró al Señor Jesucristo. Así también como una quinta enfoque, quinta efecto que podríamos ver dentro de, haciendo un síntesis rápido de lo que hemos visto en Apocalipsis hasta ahora, en la tierra. Se inicia la semana 70 de las profecías de Daniel. Esta es la semana de 7 años, que es la que falta por cumplirse. La profecía de 70 semanas de Daniel están cumplidas, solo falta una semana de 7 años. Y este ciertamente es el tiempo de tribulación. Tiempo de tribulación, periodo que la iglesia no estará aquí en la tierra para predicar el Evangelio de Cristo. ¿Y quiénes predicarán entonces en ese tiempo? De acuerdo a la justicia, gracia, misericordia de Dios, el Señor dice que levantará 144.000 del pueblo de Israel para predicar el Evangelio de Cristo durante esta primera mitad de 3 años y medio de tribulación. Cuando empieza la primera mitad de la semana 70, la iglesia no está, pero el Señor levanta a estos de Israel. Hoy día, muy poco probable que hoy día en Israel no reciben, no predican a Cristo. Y después de esta primera mitad de la semana 70, viene la segunda mitad de esta semana 70, y ahí aparecen 2 testigos en la segunda mitad de esta gran tribulación, y que ellos serán los que seguirán predicando el Evangelio. Lo más probable que decíamos, y lo hemos visto en cada capítulo, esta es lo más que se puede discernir de la palabra, es que sean Elías y Moisés, estos 2 testigos que estén aquí en la tierra en esta segunda parte de la tribulación. Después viene una visión espiritual sobre Israel. Esta visión refleja la guerra espiritual que entre el pueblo de Israel y el gran dragón o Satanás. Desde el imperio egipcio siempre hasta nuestros días, siempre a Satanás y sus demonios han usado el poder, han usado diferentes imperios y diferentes ejércitos a través de los milenios con tal de destruir a Israel. Desde Egipto, siempre estos imperios, pasando por todos los imperios que conocemos, egipcios, después estuvieron hasta el imperio romano, siempre se ha tratado de destruir a Israel. Así vemos que, ¿por qué? Porque viene el ungido, el elegido para reinar en la tierra, viene de Israel, que es el Señor Jesucristo. Por eso Satanás ha usado siempre todos los medios para destruir a Israel, hasta el día de hoy. Y así, en una octava visión, una octava etapa, podríamos decir, resumiendo, haciendo síntesis, también viene la visión terrenal sobre Israel. Hay una visión terrenal de Israel que, como en el pasado todos los imperios
de la tierra han tratado de destruir a Israel, hoy también se sigue cumpliendo, se sigue viendo esta guerra que tratan de destruir a Israel. Lo vemos hoy día en Hezbolá, en el grupo terrorista Hamas, detrás respaldado por Irán, etcétera. Eso siempre, todas estas fuerzas han tratado y siguen tratando de destruir a Israel. Y son tremenda poderosa comparado con Israel, que es un puntito en el mapa. Pero ahí está, porque está guardado, dice el Señor, guarda a Israel. Porque así es su pacto. Un noveno visión que podríamos ver es los primeros salvados de Israel. Después hay unos salvados que provienen de Israel, que son los primeros salvados de Israel. Aquí los 144.000 están de pie delante con el Señor, están de pie con el Señor, acompañando al Señor en la gloria. Y en medio de esta alabanza y adoración celestial que hay. Ahora los 144.000 ya no están en la tierra, sino que con el Señor Jesucristo delante del trono, delante también de los seres vivientes y delante de los ancianos, dice, delante de la iglesia de Cristo. Y así podemos ver cómo la salvación va teniendo un orden, va teniendo un proceso para nuestro entendimiento. Vemos aquí primero la iglesia, los primeros salvados, la iglesia está en el cielo, antes del inicio de los sellos y las trompetas. Después, cuando se inicia la primera mitad de la tribulación, alcanzan salvación los judíos y gentiles que estaban en tribulación y que los muestra bajo el altar. También lo vimos, estos salvados que salieron de la tribulación, judíos y gentiles. Después, en un tercer orden, podríamos decir que llegan los 144.000 de la tribu de Israel. A la mitad de la tribulación llegan estos 144.000 de la tribu de Israel. Y en un cuarto orden vemos el último grupo de salvados que cuando se inicia la segunda mitad de la tribulación, los que vencieron, los que no se dejaron marcar por la bestia, por su imagen. Y eso lo vimos en la tierra que es cegada. Vimos últimos salvados. En Apocalipsis 14:16 dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. Esto es fruto de salvación cegada por Cristo. Estos es los últimos salvados. En Apocalipsis 14 dice 19, Apocalipsis 14:19 dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Ahí podemos ver que llega ese tiempo del fin, la última semana de 70, de la última semana de 7 años, en la cual muestra también el Señor en su palabra que hay unos elegidos, cegados, cosechados para salvación y otros para condenación. Y así después de esto viene la consumación de la ira de Dios con las 7 copas. Y así es como llegamos al capítulo 16, que son las copas de la ira, dice. Y como vimos antes de las copas de ira, el Señor separa en su plan de justicia a los que se les dará a beber estas copas de ira y a los últimos que también extiende su misericordia. Porque el Señor, en medio de toda su justicia aplicando, también Él puede hacer misericordia. Él puede, no está limitado. Él puede hacer juicio, puede hacer la misericordia, extender su gracia, todo en un tiempo, en un mismo tiempo.
Y como vimos, los últimos salvados que extiende su misericordia, cumpliendo la profecía del Señor Jesucristo y que se detalla también en Daniel 12:1. En Daniel 12:1 dice que extiende ahí lo que es el tiempo del fin. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y en Mateo 24:21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24:40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El 41 dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí hemos llegado a la segunda mitad y término de la tribulación. Así llegamos a Daniel 12:7, que dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí vemos cómo en Daniel 12:7 habla de esta segunda mitad de la tribulación. Dice un tiempo, que sería un año, tiempos, que serían 2 años, y medio tiempo, que sería medio año. Son los 3 años y medio, que está hablando Daniel exactamente de esa segunda mitad de tribulación. Ahora solo queda la ira sobre los que no reciben el evangelio de salvación y son rebeldes al Dios Padre. Y en esto de repente veo mucha confusión en medio de las iglesias de este tiempo. Y hay mucha confusión en el sentido de que este tiempo es de segunda tribulación, es para Israel. Y lo dice la palabra, todo Daniel, el Señor Jesucristo. Es tiempo que tendrá que vivir Israel y ser salvado de esa ira venidera. Y erradamente creo que hay muchos que piensan que aquí está hablando de la iglesia. Pero como lo vemos en las profecías de Daniel, y lo mismo que dice el Señor Jesucristo, este tiempo está destinado para Israel. Desde el capítulo 5, 6 en adelante podemos ver que esto está respaldado no solamente por Apocalipsis, sino por lo que dijo las profecías que dijo el Señor Jesucristo, por la profecía de Daniel. Y aquí podemos encontrar cuatro razones que indican que no tienen relación entre estos dos eventos. Primero, que el rapto de la iglesia lo enseña el apóstol Pablo para esperanza acerca de los que duermen. El apóstol Pablo, cuando toca el tema del rapto de la iglesia, lo toca solamente dentro de un contexto que entre las cosas de las que se agrada el Señor. En el contexto es que el apóstol Pablo estaba explicando, mira las cosas que agradan a Dios. Mira, estas son cómo debes vivir agradando a Dios. Y ahí llega a este punto que dice que es para esperanza, lo que dice el Señor. Es para esperanza acerca de los que duermen, que no estés triste por los que duermen.
Y por eso el segundo punto podríamos decir que es un contexto totalmente distinto. Tercero, el rapto de la iglesia no se da en medio de una gran tribulación, como lo dice la segunda mitad de la tribulación en la semana 70. Lo vimos que en este periodo de la segunda semana de tribulación hay un contexto que es de dolor, de tribulación tremenda, terrible. Y es por eso que no tiene relación lo que habla apóstol Pablo en rapto con lo que habla la profecía para Israel en el segundo periodo de la tribulación. Y cuarto, como comentaba anteriormente, la iglesia está presente en Apocalipsis solamente hasta el capítulo 5 y que está representada por los 24 ancianos que están en los 24 tronos. Y que ellos y la iglesia está ahí presente para ver, está expectante para ver la apertura de los sellos. Y después de abrir los sellos, ya ahí solo se habla de Israel. Estaban los ancianos expectantes mirando, glorificando a Dios para abrir los sellos. Se abren los sellos y después todo el libro de Apocalipsis sigue con Israel. Y ahora podemos ya en el contexto ver a la lectura de hoy que está en Apocalipsis 16, las copas de ira. Y así, en las copas de ira, comienza con el versículo 1 al 2 y dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esta plaga también la pudimos ver que fue en Egipto y también se aplicó a los filisteos, estas úlceras. Por lo tanto, no es algo alegórico, no es algo espiritual, sino que es algo bien concreto. Y después sigue un tercero al sexto, dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Así estos versículos nos muestran, hermanos, varias cosas que podemos ver que el derrame de las copas de ira son una orden, primero, directa de Dios, de Jehová de los ejércitos. Es una orden directa del trono de Dios. Y segundo, también son juicios y castigos para quebrantar el alma rebelde y suicida también, que es del ser humano que no tiene a Cristo. Así como cuando un padre castiga, es para que el hijo corrija su conducta, que es una conducta que lo lleva por mal camino y por ende a su propia muerte. Por eso, así como el Padre castiga, Dios busca a través de estos castigos, estos juicios, que el hombre se vuelva. Un ejemplo claro lo vimos en la palabra cuando el sacerdote Elí no corrigió, no estorbó, dice la palabra, a sus hijos, Ofni y Finés. Estos sacerdotes despreciaban el servicio a Dios, por lo cual fueron muertos en un día. Las copas de ira son también muy similares a las plagas de Egipto.
que el propósito que tenían tanto las plagas de Egipto, ¿cierto?, tanto como para liberar al pueblo de Israel, pero también tenían propósito, es que el hombre se rinda ante un Dios todopoderoso, viendo su gran poder y que no hay otro mayor que Él. Ninguno de los otros dioses, ni en la época de Egipto, ni de los filisteos, pudo contra el Dios de Israel. Ninguno. Entonces, ni siquiera los egipcios tampoco se rindieron a Dios, al Dios de Israel. Y ese era el propósito también, que estas plagas en Egipto también dieran y convirtieran. Y también podemos ver después que sí, muchos se convirtieron también, que no eran de Israel. Logró el objetivo el Señor. Porque cuando salieron de Israel, dice la palabra que salieron de Israel 600.000 hombres, más una gran multitud de todo tipo de clases de gente. Por lo tanto, bastaba con ver esto tan simple, un Dios todopoderoso, real, vivo, y que no hay uno mayor que Él para rendirse. Así que esto es el objetivo de estos juicios, de estos castigos. Que no, muchas veces la gente habla de que no puede ser que un Dios todopoderoso sea así, que castigue de esa manera. Y iglesias incluso anglicanas que pudimos ver ante el presidente Donald Trump, que le decía que tuviera misericordia con esto, por las misericordias. Dios tiene siempre misericordia, ha tenido siempre misericordia. Pero en su forma, en sus mandamientos. Y por eso es tan desubicado el decirle al presidente que aceptara a la identidad de géneros distintas, que aceptara todas esas cosas. Cuando en la palabra del Señor es muy clara, los mandamientos, y Él acepta para que se conviertan a Él, es todo. Pero sucede hoy día incluso en iglesias que se llaman de Cristo. Así llegamos al versículo 7 y dice: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Versículo 8: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Si hoy día sentimos un poquito de calor, como los extremos que estamos teniendo, 2024 el año récord de calor, y 2025 ya llevamos como el mayor mes de enero, el mayor de calor. Estos son principios. Versículo 9: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre toda estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. En el versículo 10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Versículo 11: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Todos estos dolores, toda esta aflicción, todo esto, en semejante situación cualquiera dice bajo que está el juicio de Dios,
el Dios Todopoderoso, único y verdadero, sería más que suficiente motivo para que los seres humanos se volviesen totalmente, incondicionalmente al Señor. Es como, yo me recuerdo, hermanos, cuando jugaba con mi hermano a la lucha, luchábamos, de repente, claro, de repente hacía una llave y la hacía bien, causaba dolor. Y le decía, ríndete, ríndete. Y el otro no se rendía hasta que le doliera mucho. Y así, hasta que le aplicaba bien la llave y le producía mayor dolor, y ahí sí, ya, decía, sí, ya, me rindo. ¿Cierto? Claro, uno se entusiasmaba y decía, pero dime ahora, perdón, hermano lindo. Y así, eres el mejor hermano del mundo. Y así uno lo hacía. Eso es obviamente, nuestra maldad. Pero gracias a Dios el Señor no es así. Pero sí, en el fondo, el Señor está buscando de alguna manera, que se vuelvan al Señor. Que de alguna manera reaccione el ser humano y pueda entender, despertarlo. Así actualmente hay mucha lectura de los anuncios proféticos que vemos que producen estas sonrisas incrédulas y consideraciones impías a los juicios de Dios, como lo que decíamos, que Dios es todo amor y que nunca va a pasar nada con los juicios. Que si Dios es puro amor, no. Entonces la justicia de Dios no queda, no. Entonces, esto, hermanos, es sorprendente, la dureza y rebeldía humana en el cumplimiento de las profecías, y que están golpeando y golpean al mundo entero. Hoy día estamos viendo tantas cosas. Me comentaban el tema, Pablo había leído, me comentaba que veía un río en Argentina que se había vuelto rojo. Vemos los calores, vemos que los vientos han disminuido, tal como la palabra dice, detener los vientos, porque eso produce el cambio climático. Pero eso dice la palabra que lo hacen unos ángeles en los 4 puntos cardinales, que les dicen detener el viento. Y así estamos viendo tantas señales. Israel mismo es la mayor señal. Un país que estaba desaparecido de la faz de la tierra, hoy día es un centro de los acontecimientos del mundo. Así, es sorprendente esta rebeldía y que golpean al mundo, pero se mantienen rebeldes al llamado de Dios. Pero también en medio de las copas de ira hay alabanzas de los ángeles por estos juicios. Aquí vemos también que hay ángeles que están alabando, sorprendidos por su justicia, por la justicia de Dios, como Él es justo, perfectos son sus juicios, y lo declaran ahí. El Todopoderoso advirtió al hombre de las consecuencias de su pecado, y en su misericordia provee esta salvación. Ha dado un Salvador. Pero la fidelidad de Dios exige que juzgue con justicia al pecador, y que rebelde no se acoge a la gracia salvadora, y que está provista en nuestro Señor Jesucristo. O sea, podríamos decir que la condición para que la ira de Dios esté y pase y llegue a los hombres puede pasar por 4 etapas. Primero, Dios da la vida en el huerto del Edén y el hombre elige la muerte. Después Dios da la salvación y el hombre rechaza la salvación. Después Dios da la misericordia y el hombre desprecia la misericordia. Y en cuarto, Dios da el castigo al hombre
para salvarlo de la muerte, tratando de que se convierta, que se vuelva a sus caminos. Pero el hombre aquí vemos que no se convierte y blasfema el nombre de Dios. Siendo tan fácil rendirse ante un Dios todopoderoso, que es único, que de fuera de Él nada hay. Por tanto, ¿qué puedo ganar yo no rindiéndome a Dios? Si me rindo a Dios, tengo todo. Si no me rindo a Dios, es la muerte, porque nada hay fuera de Él. Y así, en el versículo 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. En el versículo 13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Versículo 14 dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 15 dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Versículo 16: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, podemos ver en estos pasajes que la rebelión de los seres humanos, después de las copas de ira, se preparan para la batalla final en contra del Dios Todopoderoso. O sea, después de no arrepentirse, no volverse a Dios, ellos van a la guerra en contra de Dios. Se prepara el escenario geográfico, secando el río Éufrates, como una frontera natural, ¿cierto?, que hoy día existe. Pero para reunirlos, ¿cierto?, el Señor dice, en el lugar llamado Armagedón, o Valle de Megido, en el norte de Israel, al 29 kilómetros más o menos de Haifá. También muestra los espíritus de Satanás, el anticristo y el falso profeta. Estos 3 espíritus que salen en forma de rana, los muestra la palabra, que van por toda la tierra y que van atrayendo contra y trayendo fuerzas para contender contra el Dios Todopoderoso. Que ellos no lo saben, que es contra el Dios Todopoderoso, porque ellos juran que van a destruir a Israel. No entienden que es el Dios Todopoderoso que está detrás de esto. Y ahí el Señor muestra una vez más que Él viene, pero para los no creyentes su venida es como ladrón en la noche. Por eso aquí dice el Señor: yo vengo como ladrón en la noche, porque es a todos los que no lo esperan. Nadie espera a un ladrón. Entonces aquí se da muchas veces lo que el Señor también lo dijo en ocasiones a su iglesia, para que justamente su iglesia lo esperara. Por eso nosotros somos los bienaventurados, porque nosotros lo estamos esperando. Por eso nosotros somos bienaventurados. Él viene como ladrón en la noche a los que no lo esperan. Y por eso es tan importante que ahí el Señor, una vez más, deja esta palabra, este versículo, en su misericordia, en su amor. A diferencia de los que no esperan al Señor, nosotros somos bienaventurados. Así, su venida está para el fin de tribulación. El mundo tampoco lo espera. El mundo no está esperando al Señor hoy día. El mundo no, como decían, no está ni ahí. El mundo está siguiendo su camino, viviendo su vida loca y no espera al Señor. No lo considera en nada.
Y como en estos días podemos ver cómo el mundo está dividido, se está cumpliendo. El presidente Donald Trump, usado por estos tiempos, está dividiendo. Veía hoy día en la mañana, al final Panamá terminó el tratado con China, Canadá que viene y que está luchando para no entrar en las aranceles, Europa revuelta por los problemas que no puede y depende de Estados Unidos. Y así, todo el mapa geopolítico se está modificando, se está tomando nuevos cursos. Lo podemos ver hoy día, que hace 2 semanas de que haya asumido el presidente Donald Trump, hoy día está todo el contexto mundial barajado. No sabemos cómo va a terminar. Que Groenlandia pase para allá, que pase el canal de Panamá, qué pasa con... Así todo está muy, muy revuelto. Y así también es como hoy día, por el tema de Gaza, de la franja de Gaza, el mundo entero está en contra de Donald Trump y Netanyahu. Completo. Todo el mundo está en contra de estos dos. Asimismo está preparándose este escenario para muy pronto, dentro probablemente de estos 4 años que, si hoy día ya 2 semanas que ha asumido el presidente Trump, imagínense en 4 años qué más movimientos habrán, qué más cambios habrán. Así llegamos al versículo 17 y que dice: el 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces, versículo 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Versículo 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Versículo 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Esto más o menos consideramos 35 kilos, más o menos el granizo, un pequeño granizo. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Aquí, esta última copa, esta mente muestra que se derrama por el aire y podemos ver que todo este capítulo toca sobre los elementos que vimos, que son el aire, el fuego, el agua y la tierra. Y todos estos elementos son tocados en las plagas, en las copas de ira. Es por eso que es tan increíble que el Señor hace todo este derrame de copas justamente para destruir, tomar posesión. Esta última copa muestra que se derrama por el aire, lo cual puede indicar que es un ataque al príncipe de la potestad del aire, de partir desde ahí hacia abajo, y preparando todos los elementos de la creación para traer su reino a la tierra. En esta copa Dios da por terminado toda la aplicación de la justicia de Dios. En esta etapa el Señor dice: hecho está, terminado, he terminado. Esta copa da por terminado toda la aplicación de la justicia de Dios, así como en el monte Sinaí también pudimos y se mostraba por medio de estas grandes señales que eran rayos, truenos, relámpagos. Se mostraba en el monte Sinaí, aquí también se muestra, pero con un gran terremoto. Y dice que lo sigue
a estas muestras, a estas señales, un gran terremoto, como nunca ha estado en la tierra, dice, señalando que el Dios Todopoderoso había puesto su trono en la tierra. Y causa de esto, al poner el Señor su trono en la tierra, produce este gran terremoto y que hace que sea afectada desde la gran ciudad, que es la ciudad de Jerusalén, las ciudades de todas las naciones. Dice que todas las naciones de la tierra se desmoronaron. Dice que en la ciudad de la bestia, la gran Babilonia, que es de donde gobernaba el anticristo, y que también fue destruida toda isla y monte porque no hubo más. O sea, vemos aquí que todo es destruido, todo es transformado cuando el Señor pone el trono en la tierra. Esto nos muestra gran destrucción y también por la plaga del granizo. Pero que increíblemente, a pesar de esta destrucción, gran destrucción, increíblemente la humanidad manifestará su ira también contra Dios. Su ira contra el reino de Dios en la tierra. Hermanos, todo lo que nos muestra la palabra no es para tener un conocimiento más acabado solamente. No es solamente para tener lo que dice el Señor y que es que estemos velando. No es solamente para que podamos entender sus caminos porque somos su pueblo y debemos conocer lo que hace el Padre. Porque los hijos saben lo que hace el Padre. Sino nos muestra para que seamos partícipes también de la venida de Cristo y su reino en la tierra. Por estas copas de ira podemos ver, hermanos, que lo más importante para Dios es que se vuelva el hombre rebelde, incluso se vuelva, porque Él instaurará su reino y Él lo puede hacer y lo va a hacer. Pero para Dios lo más importante es que la mayor cantidad venga a su reino. Para Él lo más importante. Y nosotros, que somos los bienaventurados, que tenemos y hemos lavado la ropa, nuestras ropas en la sangre del Cordero, ¿cuál es nuestro interés? ¿Cuál es nuestro rol? Sino estar bajo la misma voluntad del Padre. Sino querer lo mismo que el Padre quiere. El Padre quiere que todos vengan al arrepentimiento. Por lo tanto, si nosotros somos sus hijos, también debemos tener este mayor interés por sobre todas las cosas. El Señor Jesucristo dijo, más ocupaos en las cosas de lo alto y todo lo demás será añadido. Por tanto, estamos haciendo que el reino de Dios venga a la tierra. Estamos orando, venga a nosotros tu reino. Estamos compartiendo las cosas de Dios a nuestros familiares, amigos, compañeros de estudio, trabajo. Nosotros no estamos en tiniebla sino debemos dar esta luz. Debemos dar y compartir esta luz. Este mundo está en principio de dolores, con dolores de parto y confusión. Por eso debemos considerar estas palabras del Señor. Buscar que el reino del Señor venga a nosotros, venga a la tierra. Estar en esto, primeramente, enfocado en su voluntad. Si es lo que más quiere el Padre, es lo que más nosotros debemos querer. Y todo lo demás será añadido. ¿Estamos buscando el reino de Dios en la tierra? Por favor, acompáñame en oración. Padre amado, te damos tantas gracias que nuevas son tus misericordias cada día y tu bendición en tu iglesia, Los Avellanos, con la palabra, con tu amor, que nos has hecho hijos tuyos, solo por tu gracia y solo porque tú eres Dios y a ti te ha placido, Señor.
Nosotros nos entregamos y nos rendimos y queremos también que tu reino venga a la tierra. Queremos que se cumpla todo tu palabra. Anhelamos y estamos, Señor, pidiendo para que tú, Señor, obres también por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas y podamos estar siempre en tu voluntad, que tu reino venga a la tierra. A ti encomendamos nuestro corazón y todos nuestros anhelos, porque sabemos que todo lo demás nos será en añadidura. Te damos gracias y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermano.